Buen día, mi nombre es Juan de Dios y mi matrícula está acá en pantalla. El día de hoy les vengo a hablar sobre lo que es la electricidad, sus características, sobre el átomo y sus partículas, también sobre los diferentes cuerpos conductores y ya con eso terminaré mi presentación. Entonces, la energía eléctrica. ¿Qué es la energía eléctrica? La energía eléctrica es la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se los pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. La energía eléctrica puede transformarse fácilmente en muchas otras formas de energía, tales como la energía lumínica, o sea, la luz, la energía mecánica y la energía térmica, entre otras. Básicamente lo que sucede es que se toma una energía primaria y se convierte en energía eléctrica. Una energía primaria puede ser eh, la energía solar, la energía hidráulica, puede ser la energía térmica, etcétera. Entonces, luego de acá se saca la energía eléctrica y por el cableado eléctrico se transmite a los sitios donde se va a utilizar la energía y esta ya se convierte en una energía secundaria como puede ser la luz, como puede ser el movimiento, el calor, etcétera. Seguimos con las características de la electricidad. En este caso, la electricidad es bastante versátil. Como ya mencioné anteriormente, se puede transformar en luz, calor, sonido, movimiento, etc. Se transforma eficientemente a largas distancias mediante el cableado eléctrico eh, y proporciona energía de forma instantánea y controlable. En su uso final también no genera contaminantes y depende solamente de recursos naturales para su generación. La energía eléctrica es difícil de almacenar en grandes cantidades, por lo que se consume a la vez que se va produciendo. Entonces, para el siguiente vamos a ver las formas de producción de energía eléctrica. La energía eléctrica se puede producir de diferentes maneras. Vamos a ver un poquito acá. Como podemos ver acá, eh, la energía eléctrica se puede producir de diferentes maneras. En este caso, la producción de energía eléctrica a partir de la luz fotovoltaica. En este método, utiliza células fotovoltaicas que son dispositivos básicamente que convierten la luz solar directamente en electricidad. Cuando la luz solar incide sobre las células, los fotones, o sea, partículas de luz, golpean los electrones en el material semiconductor, como es el silicio, los libera y crea un flujo de corriente eléctrica. Este proceso se conoce como el efecto fotovoltaico. Luego tenemos la producción de energía eléctrica a partir de una reacción química, o sea, por celdas o pilas electroquímicas. En este caso, la energía eléctrica se genera a través de una reacción química que ocurre en una celda electroquímica. Por ejemplo, en una pila o en una batería hay dos electrodos, un ánodo y un cátodo, sumergidos en un electrolito. La reacción química entre los electrodos y los electrolitos producen un flujo de electrones a través de un circuito externo, lo que genera electricidad. Por otro lado, tenemos la producción de energía a través de inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el principio utilizado en generadores eléctricos. Cuando un conductor, como una bobina por ejemplo de alambre, se mueve a través de un campo magnético, se induce una corriente eléctrica en el conductor. Esto ocurre porque el movimiento del conductor en el campo magnético provoca un cambio en el flujo magnético
lo que genera electricidad según la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Este principio básico detrás de la mayoría de las plantas generadoras de electricidad estaba eh, básicamente como las hidroeléctricas y las termoeléctricas. Ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que es el átomo y sus partículas. Ah, perdón, sobre cómo se genera la electricidad. Como mencioné anteriormente, la electricidad básicamente se viene desde una energía primaria, como son las que tenemos aquí, la energía hidráulica, que es básicamente mediante el movimiento del agua. El agua en movimiento se utiliza para mover turbinas que al final generan electricidad. La energía térmica, que es básicamente cuando quemamos combustibles fósiles, eh, estos generan vapor que mueven turbinas y generan electricidad. La energía solar, más comúnmente conocida, básicamente mediante paneles solares, convierte la luz solar directamente en electricidad mediante el efecto anteriormente explicado, que es el fotovoltaico. La energía eólica, que es cuando el viento mueve unas aspas aerogeneradoras que están conectadas a un generador eléctrico y estas generan electricidad. Y la energía nuclear, que es mediante la fisión de átomos en reactores nucleares. Estos generan calor que se utiliza para generar vapor y así mover turbinas eléctricas. Entonces, una vez que esta electricidad es producida, se transmite a los lugares donde se consume la electricidad para así convertirse en una energía secundaria, como lo es el calor, como lo es la luz, como lo es el movimiento, etc. Vamos a pasar a, entonces, ahora sí, los átomos y sus partículas. Básicamente, el átomo, el átomo es la unidad más pequeña, más pequeña que constituye la materia. Los átomos tienen las propiedades del elemento químico que estos componen y a su vez los elementos están organizados y clasificados según su número atómico, configuración electrónica y propiedades químicas en la tabla periódica de los elementos. Los átomos están compuestos por un núcleo y uno o varios electrones que tienen carga negativa en sí mismos. Del núcleo, el núcleo está compuesto por partículas llamadas protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones, que son neutros, no contienen ninguna carga. Al conjunto de protones y neutrones se les llama nucleones. Entonces, básicamente, los electrones son los que están alrededor de los núcleos y estos contienen carga negativa. Vamos a pasar a los cuerpos conductores. Los materiales conductores son aquellos que en mayor o en menor medida son capaces de conducir la electricidad. En este tipo de materiales en sí se permite el desplazamiento libre y fluido de electrones de un punto a otro si se conectan a un punto de tensión. Este tipo de cuerpos se utilizan en sí en los tendidos eléctricos, por ejemplo, eh, metal como el cobre es comúnmente utilizado en la electrónica y la electricidad como un conductor de electricidad. Tenemos los cuerpos semiconductores que presentan propiedades inmediatas entre los conductores y los aislantes. Los más importantes son el silicio y el germanio. Estos se utilizan para fabricar componentes electrónicos como son el diodo, el transistor, los circuitos integrados y los microprocesadores.
También tenemos los cuerpos aislantes, que son aquellos en los que los átomos retienen a los electrones en sus órbitas y no permiten que circulen libremente. Estos son bastante necesarios y bastante útiles, ya que funcionan como mediadores entre los conductores eléctricos para evitar cortocircuito y en ciertas ocasiones resguardar a una persona de sufrir una descarga, ya que estos se utilizan como una medida de seguridad para así poder trabajar con la electricidad sin obviamente sufrir las consecuencias de ello. Esto fue todo por mi presentación. Muchas gracias. Mi nombre es Juan de Dios y me despido. Bye.